grabar. A ver, ya está grabando la sesión, que hoy es el 1 de septiembre, entonces se presentan Gerardo, yo y Sofía. Puede ser, si quieren, en este orden que acabo de mencionar. No sé, Gerardo, si estás por ahí o no hemos pactado eso. O Sofía, ¿quieres de una vez entrarle? Yo te daría ¿Cómo? los honores, entonces si quieres empezar tú. Qué amable, qué amable. Sí, hay bastante tiempo y seguro tu tema va a suscitar bastantes debates y todo eso, ¿no? Entonces, si quieres te paso ya puedes, si Creo quieres. que sí, sí. Nada más confírmeme si se ve en forma de presentación. Sí, se ve Sí, bien eso sí. y Perfecto. eso. Ya, para de una vez, porque soy una mujer nerviosa, entonces si no me va a doler los nervios, 2 presentaciones más, entonces empiezo de una vez. Dale. Pues va. Pues justo como decía Fabricio, yo creo que es el anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto. Digo, la información sobre todo la rescaté del anteproyecto presentado para la entrevista para entrar al doctorado. Pero incluso el del primer documento que presenté, que es el que conocen Gerardo, Fabricio y Ray, que Fabricio y Ray fueron los que me entrevistaron, ya hubo algunas modificaciones, sobre todo por los comentarios que me hicieron en la entrevista. Ray y Fabricio, que ya incorporé algunas cuestiones, y también hice una nueva lectura y una evaluación apoyada por Larisa. Larisa me ayudó a leer un poco y hacerme algunos comentarios. Entonces, ya la versión 2, pero yo sigo insistiendo que esto está como muy verde y me sigue causando más problemas que como nortes. Entonces, pues es la primera propuesta. Entonces, sí, yo encantada de que hagan como todas las observaciones porque lo leo y luego no me encanta y quiero volverlo a cambiar. Entonces, pues ahí va, ¿no? Bueno, es el anteproyecto para el doctorado de Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad, que justo empezó ahora en agosto. Y también algunas cuestiones que ya hemos empezado a revisar me ha ayudado a tener como más claridad hacia dónde va. El título lo modifiqué, aunque todavía se tendría que acotar más. Estaba justo como lo comentaba Fabricio, que estaba como vago. Lo platicaba también con Larisa y tengo que empezarlo a ajustar. Entonces, el tema es interculturalidad o multiculturalidad, todavía no tengo con mucha certeza y tengo que empezar justo a definir el campo de investigación. Inicialmente lo tenía como muy general a todos los derechos humanos y eso iba a ser una cosa imposible, pues entonces es el acceso al derecho humano de acceso a la justicia de los pueblos indígenas del estado de Guanajuato. Entonces he tratado de empezar ya como a definir más hacia dónde irá, ¿no? Aquí me ha costado trabajo, yo creo que mi formación filosófica ha hecho que tenga como muchas concepciones no digo universales, sino como muy amplias, entonces tengo que hacer como ese esfuerzo de hacerlo como más pequeño, ¿no? Como el plantearme siempre como desde los problemas filosóficos que son generales, el ejercicio de hacerlo concreto me ha costado trabajo, pero ya es como el primer paréntesis. El problema social a estudiar, aquí lo que me he dado cuenta, y creo que ahora entender que es un doctorado que tiene cuestiones de interdisciplinaridad me ayuda bastante, es entender que es un problema social, pero que no puede estar dividido de un problema teórico filosófico. Es decir, a ver, de manera general es entender que nuestro sistema jurídico es de corte occidental, ¿no? Entonces, aunque resulta que esto es una cuestión como muy teórica, al final la práctica que tenemos en el derecho, ya en la aplicación del derecho en lo práctico, pues tiene esta visión occidental. Entonces, estas corrientes naturalistas o positivistas, que son concepciones teóricas, al final es lo que mueve los hilos de la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, el problema a investigar es justamente ese origen eurocéntrico que se lleva a la práctica en el mundo jurídico. La situación y contexto actual del problema,
Pues son dos puntos, les digo que es lo que he estado viendo, que son como dos lineamientos. Por un lado, el fundamento europeo del Estado y del derecho. Em, Aquí también me ha ayudado mucho bueno, la materia de filosofía del derecho que tengo impartiendo ya varios años, que las teorías, los fundamentos, incluso pues el contenido que se ve, pues tiene esta visión de una postura occidental, ¿no? El entender que las corrientes que dan fundamento, pues son corrientes europeas y que ha generado una visión unitaria del derecho, ¿no? Y que parece que se ha quedado como si fuera el derecho en unos paréntesis a esta discusión de lo múltiple, ¿no? Entonces el problema es el fundamento por un lado y el otro, que ya es en lo práctico, si hay un acceso real o no, o qué tanto hay. O sea, pensando en el contexto social de los pueblos indígenas y viendo estadística, pues la pobreza extrema de México se encuentra en poblaciones indígenas y la pobreza es un impedimento real, material para un acceso al ejercicio de la justicia. Entonces, la situación social es esa, ¿no? Como no solamente el fundamento, sino la naturaleza no occidentalizada de los pueblos indígenas no ha sido tomada como parte de nuestro Estado y por lo tanto no se ha podido ejercer sus derechos. Entonces, es como la situación actual. El planteamiento del problema, o sea, los problemas que tendría que empezar a revisar, es el derecho de acceso a la justicia como puerta para hacer efectivos otros derechos humanos. Aquí Ray me hacía como esa aclaración, que yo traía ya como esta noción, ¿no? El acceso a la justicia, es decir, esta discusión de que podemos llegar ante los jueces, juezas y poder lograr que el Estado haga efectivo nuestros derechos, ¿no? Y que no sean solamente estos derechos de papel, como Ferrajoli lo mencionaba, sino que sean efectivos. Entonces, como el Poder Judicial ha sido ese camino, esa vía para poder exigir al Estado. Entonces, ahí entender primero eso, la importancia del acceso a la justicia, pero que también esta construcción, incluso la construcción del concepto de derechos humanos, pues ha sido escrita bajo una visión unitaria, racional, ¿no? Aquí ya en varios momentos he comentado cómo la posmodernidad, la escuela de Frankfurt, ha puesto ahí una visión crítica, ¿no? El entender que este discurso unitario no permite el diálogo con otras formas de nuevas racionalidades, ¿no? Y esto se ve justo como en esta visión de lo civilizado, lo no civilizado, ¿no? Lo que se pegamos a las corrientes europeas y lo que no se pega a las corrientes europeas como lo no civilizado. Entonces, digamos que México como un estado pluricultural tiene que ejercer o está ejerciendo esa presión, estos nuevos discursos del sur que empiezan a hacer mucha fuerza y no solamente del sur, sino de otras posturas neurocéntricas que empiezan a obligar al Estado a dialogar desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, entender que esta visión unitaria tendría que tender ya a una cuestión de inclusión y no solo de imposición de una sola visión. El problema, ese sí está como lo puse en el documento que entregué, es tal cual la tradición jurídico-filosófica occidental no ha resuelto la situación del derecho al acceso a la justicia de los pueblos originarios, toda vez que históricamente ha partido de un discurso unitario de Estado europeo que ha imposibilitado el diálogo con las culturas no occidentalizadas. Entonces, ese es mi problema de investigación. Yo sigo viendo como estas dos vertientes al juntar la cuestión jurídica y filosófica es hablar de la parte social, que al fin de cuentas el derecho es una ciencia social, ¿no? Y la filosofía como esta reflexión crítica, teórica, ¿no? Entonces ahí se van conjugando las dos, que a lo mejor me va a costar trabajo, me está costando trabajo llegar como a esa síntesis entre lo social y lo filosófico. La justificación de la investigación, aquí esto sí son como una nueva visión. Larisa me ayudó también como a ver estas perspectivas que no tenía, es decir, justificar desde distintos aspectos por qué voy a investigar esto. Me parece que las tres que Larisa amablemente me comentaba, sí se abordan desde esta investigación, que la primera es una justificación epistemológica.
A mí me parece que las cuestiones de epistemológicas me cuestan menos trabajo porque en mis trabajos previos es lo que he abordado, ¿no? El pensamiento crítico de la teoría, por eso la Escuela de Frankfurt siempre sale por ahí, y cómo la filosofía obligaría a ampliar como esta visión de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, a un campo más amplio que no solamente al occidental, ¿no? Que es lo que he estado viendo siempre en la materia de filosofía del derecho. La justificación social, que también esto lo pedía por ahí el proyecto, el anteproyecto, es cuál va a ser como ese beneficio. Y sería genial, me encantaría que si llegara a una visión que cambiara el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, ¿no? El que sí mejore su situación. Eso sería como lo ideal de esta investigación. Y la justificación práctica me parecería que tiene un campo que se puede seguir desarrollando de creación de contenidos académicos, de divulgación, para ampliar esta discusión y que se vuelva más común estas cuestiones, ¿no? La de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Este cuadro, que es maravilloso, también Larisa me ayudó a construirlo. A mí me dio como mucha claridad y es donde me gustaría que me dijeran si voy muy, muy mal o mal o hacia dónde tengo que dirigirme, donde pongo en esta visión lineal las preguntas de investigación, la hipótesis, el objetivo. Y ahorita tengo referencias conceptuales que todavía están como muy vagas. Es lo que tendremos que empezar a trabajar, pero este es como hacia donde tengo que dirigirme. En preguntas de investigación tengo dos fundamentales. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios en cuanto a un acceso efectivo a la justicia? Aquí es donde tendría que empezar a hacer ya esa investigación que Ray me mencionaba mucho, ¿no? La investigación de campo, que es un reto que tengo muy fuerte, les digo, por mi formación he tendido a las cuestiones teóricas. Entonces, el empezar a acercarme ya a un punto específico, un grupo específico a investigar. Y la parte teórica es en qué medida la visión occidental del Estado limita el diálogo intercultural con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esas dos preguntas tendrían que dirigir justo mi investigación y mi hipótesis, pues es esto que yo he estado platicando, ¿no? El fundamento jurídico filosófico del derecho occidental ha obstaculizado el diálogo intercultural con los pueblos originarios, dificultando así otras formas de discurso que permiten un acceso eficaz al ejercicio de los derechos humanos. Mi objetivo general, también aquí lo pensaba y lo ponía y lo cambiaba, pero hasta ahorita creo que tendría que iniciar por problematizar la tradición filosófica jurídica que ha dado fundamento al derecho en el Estado mexicano. Para lo que quiero hacer es identificar esas instituciones, o ya sea instituciones como órganos o instituciones como normas, que han generado esta barrera dialógica entre el pensamiento occidental y los pueblos indígenas. Y mis referencias que hasta ahora voy teniendo, John Rawls en el pensamiento liberal, y los comunitaristas siguen estando ahí como ese punto crítico de hablar de la importancia de los derechos colectivos frente a los derechos individuales propuestos o teorizados por John Rawls. También noto que constantemente estoy con esta cuestión dialógica, y ahí por eso siempre pongo la cuestión de la acción comunicativa de Habermas. Y ya desde un pensamiento no occidental tendría que empezar a abordar esta cuestión de los derechos humanos y derechos de los pueblos originarios, y donde creo que se va a enmarcar como lo más fuerte es en el pensamiento latinoamericano y sobre todo el decolonial, que esto ya lo comentábamos también con Fabrizio, esta visión decolonial del derecho que empieza a tener como una visión más clara, latinoamericana, y también empezar a buscar otras fuentes. Me decía Larisa, bueno, también en la India se han desarrollado pensamientos decoloniales, entonces voltear un poco qué hay en otros horizontes, ¿no? Como marcos de referencia. Entonces, esta es como la línea de investigación que tengo hasta ahora, donde he empezado a poner algo de claridad y empezar a ver como hacia dónde voy. Ahí también hubo dos comentarios de Fabrizio cuando hice mi presentación y me decía, pues el doctorado es en complejidad, de interdisciplinaridad y no lo veo. Yo en ese momento confieso, no tenía como mucha idea de qué era esa cuestión de la complejidad.
Entonces Fabrizio me recomendó el libro de Las vertientes de la complejidad de Luengo y me dio como mucha luz. Y también creo que me dio mucha certeza entender que esto de la complejidad es una cuestión epistemológica y que te obliga a pensar fuera de los paradigmas científicos, cartesianos, justo racionales que siempre se han planteado, ¿no? Como el pensamiento es complejo, la sociedad es compleja, los fenómenos son complejos, entonces la idea es ampliar, tener una visión más amplia, más general del problema. Y fue donde vi que la filosofía al final y esta postura epistemológica me iba a ayudar bastante, ¿no? Aquí ya también Gerardo me regañará el viernes si estoy diciendo barbaridades o no, pero hasta ahora lo que llevo revisado del pensamiento complejo, pues es justo que no es un sistema cerrado, sino es un sistema abierto y que tendría que tener relación con los demás, ¿no? O sea, al fin de cuentas, esto de sociología del derecho y el derecho mismo es un fenómeno social y es un fenómeno complejo. Entonces, tendríamos que ampliar esa visión. El problema de los pueblos indígenas, que es el punto realmente que hay que investigar. Leí en este texto que los pensamientos de epistemologías del sur surgen también en este sentido de la complejidad, nuevas formas de referencias epistemológicas, romper con ciertos paradigmas y desde la filosofía de la ciencia proponer otras posturas o propuestas que no sean siempre de esta idea cartesiana, ¿no? Siempre siendo, el libro siempre hace mucha referencia a que nuestra ciencia se desarrolló desde el pensamiento cartesiano y que tendríamos que pensarlo desde otros, ¿no? Y creo que, por eso pongo que son territorios limítrofes del conocimiento que nos ayudan a tener una visión más amplia. Y el fenómeno jurídico, eso que les decía, ¿no? Como un fenómeno social, que tiene que ser una situación compleja y que cada vez vemos que la norma no puede surgir de un proceso aislado de discusión, sino referenciado a lo social. Entonces creo que sea en complejidad me viene bastante bien. Y lo que al final me tiene también como ya no tan en el estrés es esta cuestión de la interdisciplinariedad. Este mismo texto decía que ese cambio de visión de la investigación ya no puede ser desde una disciplina, ¿no? No sé, recuerdo cuando estaba escribiendo la tesis de maestría en Derecho, en Constitucional, y al mismo tiempo la tesis de Filosofía, la licenciatura, tenía que pensar o acomodar las ideas desde la disciplina que estoy abordando. Entonces me sentaba a escribir la tesis de filosofía, que la temática era lo mismo, multiculturalidad y derechos humanos, pero cuando me sentaba a escribir la de filosofía, pensaba en la metodología de filosofía. Y cuando me sentaba a escribir la tesis de la maestría, tenía que sentarme y escribir desde las metodologías del derecho. Y que ahora tiene que ver justo un cambio de visión. Ya no es pensar desde la disciplina como tal, sino desde el problema y cómo ese problema tendría que ser abordado de distintas disciplinas. Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de visión es ahora poner en el centro qué es lo que tengo que investigar y ahora sí enfocar sin esta división que me hacía yo como forzadamente entre si pensaba como abogada o pensaba como filósofa, sino ahora lograr que se puede resolver y que se puede abordar y que se puede cuestionar desde estas dos y que digamos que la formación académica que tengo me ayuda ya a empezar a ir entrelazando y no separar como de repente me forzaba, sino ir entretejiendo la cuestión del derecho y la cuestión filosófica. Entonces ahí es donde creo que elegí bien el doctorado y que Gerardo me convenció adecuadamente en el tiempo justo. Y esta es la bibliografía que hasta aquí pues he revisado de manera como muy concisa. Es la bibliografía que adjunté al anteproyecto. Nada más aquí anexé la de Luengo, que cuando escribí el anteproyecto todavía no sabía de él, pero que ya tendré que ser experta en el mismo. Entonces, esta es como la visión como muy general de la bibliografía. No sé si fui muy rápida con eso de que tenían que ser 15 minutos.
No sé si me fui muy rápida o ya han quedado duras, Fabricio. Dime si me voy para atrás o listo. No, gracias, Sofía. Yo creo que vamos bien. Sí, más bien si quieres ahondar todavía unos minutos en algún tema, dificultad o algo que quieras subrayar que quedó ahí en el tintero que no comentaste, adelante. Y si no, igual volvemos a las diapositivas si alguien tiene comentarios precisos sobre una y no sé, entonces, ¿quieres todavía ahondar en algún aspecto tú? Sí, si quieres me regreso en esta, que la situación o el contexto Ok. que la di como muy rápido. Un poco como el antecedente, y lo veo cuando en la clase de filosofía del derecho, ¿no? Las tradiciones que revisamos o las definiciones de filosofía del derecho o del Estado mismo, su origen lo tienen, y me remonto sobre todo a Hegel, porque es una visión como muy clara del Estado, ¿no? Si recordamos a Hegel y sus concepciones de fenomenología del espíritu, pues es esta construcción, no construcción, más bien este espíritu absoluto que es el deber ser, que es lo racional. Entonces, esta situación racional del deber ser, el derecho siempre se enmarcó como la única forma para lograr ese deber ser y tener, decirlo como de manera muy, muy simple, esa forma de ser adecuada o dirigida a lo que el espíritu absoluto o esta conciencia universal de la historia de la humanidad tendríamos que llegar. Entonces, Hegel, en ese momento de manera muy atinada, afirma que el Estado podría ser o es la materialización del deber ser y que el derecho como tal es ese mecanismo para lograrnos como sociedad dirigirnos a lo que tendríamos que hacer, ¿no? A lo correcto. Y ahí el Estado, entonces, como protector del bien común, protector de las mejores formas, de la mejor forma de ciudadanía, va a establecer los mecanismos para que los ciudadanos lleguen a ser los mejores ciudadanos. En teoría esto suena como muy lindo, ¿no? Si el Estado lo que busca es el pleno desarrollo de los ciudadanos y el bien común, entonces el Estado es el encargado de decirnos cómo nos tenemos que comportar. La cuestión de Hegel, y que lo vio Marx de manera muy evidente, es que estas son cuestiones ideales, ¿no? El idealismo alemán, y que si lo pensamos como lo establece ya la Escuela de Frankfurt, esto generó autoritarismos terribles y legalizó genocidios, ¿no? Ya la Escuela de Frankfurt ponía esto sobre la mesa, ¿no? El decir que el Estado sabe la mejor forma de establecer las normas para llegar al bien común y que si no las cumples, estás fuera de esa realización universal del espíritu absoluto, y que el Estado tiene la obligación y la necesidad de corregir el rumbo y marcar la mejor manera. Y pues ya sabemos lo que pasó con el derecho kelseniano, el positivismo y el fundamento del Estado de Hegel, ¿no? Se legaliza el genocidio judío. Entonces, creo que ahí está esta crítica que se debe de abordar de manera más profunda en el derecho, y entender que no debe de ser la única manera o la única línea, el derecho occidental hegeliano, de poner lo que es correcto y lo incorrecto, porque en realidad también fracasa, ¿no? El famoso fracaso de la razón o la razón instrumental de la Escuela de Frankfurt. Y volver a poner sobre la mesa eso, porque en derecho se asume el derecho como el derecho correcto que está en construcción y ya, y no se discute en realidad, los fundamentos no se discuten. Incluso yo veo a mis estudiantes que llegan a la materia de filosofía del derecho y lo ven como, pues sí, a lo mejor pláticas entretenidas, pero no se entiende a lo que ha llevado estos fundamentos. Entonces, el volver a poner o insistir más bien sobre este fundamento que fracasó y que no ha resuelto muchas cosas, y que en la actualidad no ha resuelto la situación, el estado de derecho de los pueblos indígenas, es volver a la necesidad de hacer un pensamiento crítico sobre él y proponer otras cuestiones o ampliar otras discusiones. Aquí también, y algo que sí me angustia, no me angustia, más bien me viene a la mente, pero luego no sé si entrarle o no al tema, es que esto podría ir muy de la mano con Foucault.
La cuestión, o sea, para Foucault le queda muy claro, en la genealogía del saber, pues Foucault afirma que lo que tenemos como cierto, como teoría y también como derecho, es aquello que a la sociedad le parece correcto y que se pone como un discurso legítimo, pues, de poder, ¿no? Entonces, al final Foucault tiene una postura pues de repente como anarquista, ¿no? Si recuerdan este diálogo que tuvo con Chomsky, ¿no? Que Chomsky se estresa todo porque no hay punto de diálogo, porque Foucault está como muy anarquista y establece que todo Estado, toda postura teórica o la ciencia misma no es otra cosa más que un discurso de poder sustentado por quien está en la cima del poder. Entonces, constantemente me viene a la cabeza Foucault, pero el entrarle desde esta investigación, no sé si me desviaría mucho o me serviría a mí es como, más bien como un pensamiento transversal y no olvidar que siempre tenemos que estar cuestionando de dónde viene el conocimiento, el derecho, la cultura, la religión, y que estar cuestionándose constantemente del origen ayuda a ver otros discursos que no se han escuchado, ¿no? Si recordamos, Foucault lo que trató de hacer es ir a investigar las noticias, los textos que no fueron famosos. No investigó como los grandes acontecimientos, los grandes teóricos, sino aquellos que habían sido callados y que justo habían sido callados porque no abonaban al proyecto de poder que estaba en ese momento, que el único fundamento era ese. Entonces esa es como mi angustia que siempre está por ahí, no sé si verme tan anarquista o no, pero regresa constantemente Foucault a la cabeza. Entonces, ahí está mi confesión, Fabricio, de Foucaultiana, que tengo por ahí una anarquista oculta. Muy bien, la apreciamos y la vamos a hacer explícita, Me parece excelente. como anarquismo, ¿no? Entonces, eh, si quieren, dejo abierto ahora las reflexiones. Bienvenidas a los que se incorporaron y así. Han estado Alicia, Tony. Y bueno, fueron muchas cosas y empezamos a levantar las manos. La primera, en realidad, había apuntado en el chat, si quieres, era Cristina, que tiene algunas notas que hacer o preguntas. Y luego vamos a Mario, Lulú, Larisa, más o menos así. Quizás de par en par. A ver, Cristina, pongo aquí la lista para estar. Mario, Lulú, Larisa, y luego seguimos porque pues sí hay muchos temas. Y esto último también que mencionas, hay que ver cómo incorporarlo de manera estratégica o no. Y nomás para apuntarlo ahí, dejarlo, también la sociología de las ausencias de Boaventura, de Sousa Santos también tiene bastante que ver con ese, desde otro campo, a lo mejor no propiamente filosófico, más sociológico, pero ahí se me creó la conexión. Pero bueno, lo dejamos también igual como nota para estar buscándolo, justo estás en la fase inicial. Entonces te agradezco y felicito por la presentación y dejo acá la lista. Entonces, si quieres, empieza Cristina y Mario, vemos un poquito dependiendo de la pregunta y les contestas. O vemos, ¿no? La retroalimentación. Hola. Yo no había entrado, casi que nada más entro cuando hay tema indígena en la agenda. Es que soy muy fan. Bueno, voy a hacer una serie de disculpas iniciales, ¿no? Porque yo ni estoy planteando hacer el doctorado, ni tengo, o sea, es decir, mi formación y mi estructura y mi, ¿cómo se dice? No es académica, ¿no? Yo estoy haciendo también, bueno, espero terminarla, por favor, una tesis, pero de maestría, también sobre pueblos indígenas, ¿no? Sobre derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, la suspendí, pero quiero reactivarla. Y porque también estoy trabajando en León concretamente, pero tengo como muchas reflexiones en torno al asunto del estado de Guanajuato, ¿no? Y bueno, con todas esas disculpas hechas, ¿no? Y de que me aparezco nada más poquito y así, este, voy a hacer como algunas preguntas y algunos comentarios, ¿no?
Bueno, la primera pregunta que me surgió es, bueno, y creo que me queda con mucha claridad, ¿no? Es el asunto de la justicia, ¿no? O sea, me parece que tu investigación plantea el asunto de la justicia desde el Estado, ¿no? Y cómo ve la justicia el Estado y cómo entiende el Estado la justicia, aunque sea en términos de, bueno, el Estado ni siquiera usa la palabra intercultural, ¿no? Sino más bien desde la multiculturalidad. Y entonces, bueno, ese es así una primera cosa, ¿no? A mí, bueno, sobre todo porque vi que quieres tener acercamientos sobre el pensamiento latinoamericano y decolonial, yo sí pensaría en, pues yo qué sé, ¿no? Pero sí pensaría en buscar, como, qué significa la justicia, ¿no? Para los pueblos originarios, ¿no? Desde ahí, desde ellos, y eso me vincula a otras dos cosas, ¿no? Eh, basta trabajar pueblos indígenas en el estado de Guanajuato. Y yo te preguntaría, ¿con cuáles? ¿No? Porque uno es los pueblos indígenas que están en el norte del estado, que son pueblos originarios del estado de Guanajuato, es decir, viven como que no es el mismo acercamiento, ¿no? O los mismos derechos que tienen los pueblos que viven en su territorio originario, que los pueblos, o que los pueblos indígenas o integrantes de pueblos indígenas, que son, bueno, ellos no usan esa palabra de migrantes, ¿no? Pero es decir, que no pertenecen, ¿no? O que no tienen un territorio, como la ley lo entiende, dentro del estado de Guanajuato, ¿no? Y me refiero a, por ejemplo, en León está todo este consejo, el Consejo Consultivo Indígena, que está formado de 7 pueblos distintos, digamos, de fuera de León, es decir, otomís, mazahuas, purépechas, mixtecos, nahuas y tzotziles, ¿no? Y los que se vayan acumulando. Y un poco eso, ¿no? Porque aunque la ley del estado de Guanajuato, como que a mí, yo no soy abogada, pero sería muy bueno en futuras ocasiones que tú nos dieras una opinión, tú sí eres abogada, sobre las interpretaciones de la ley, ¿no? O cómo se pueden entender estas interpretaciones, porque efectivamente la ley del estado de Guanajuato de pueblos indígenas menciona los derechos, bueno, tiene una serie de derechos, reconoce una serie de derechos, pero de alguna manera diferencia a los pueblos originarios del estado de Guanajuato y los pueblos migrantes, pero sí menciona a los pueblos migrantes, ¿no? Entonces, ahí es un poco ambigua, finalmente, cómo la ley otorga o no determinados derechos, sobre todo, por ejemplo, mi tesis va a los derechos colectivos, ¿no? Mi tesis se enfoca en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y mi pregunta un poco es, ¿qué tanto, no, los derechos colectivos de los pueblos indígenas se pueden ejercer, por así decirlo, y garantizar, por el otro lado, en contextos urbanos, ¿no? Donde a lo mejor el Estado no alcanza a ver comunidades, como lo entiende la ley, ¿no? No alcanza a ver un territorio, como lo entiende la ley, ¿no? Entonces ahí, bueno, un poco por ahí, ¿no? Preguntarte, porque yo creo que sí son acercamientos distintos o en su defecto como ver la diferencia, sí, entre pueblos originarios y pueblos no originarios o, bueno, insisto, ¿no? Migrantes con todas las comillas. Entonces, bueno, eso un poco. Y luego yo creo que, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que tenemos a veces un poco romantizada la idea de pueblos indígenas, ¿no? Y pensamos que todos viven bajo una cosmovisión y que tienen como muy desarrollados y muy claramente sus sistemas normativos, sus usos y costumbres, y que todos tienen una memoria de una tradición ancestral, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve año y medio de trabajo de campo, ¿no? Con compañeros y compañeras, y en realidad no siempre es así, ¿me explico? Entonces, un poco ya en el acercamiento, yo lo hice todo al revés,
primero fui y hice mi trabajo de campo y soy un desastre en lo académico y en los autores, ¿no? Pero un poco como eso me saltó mucho, ¿no? O sea, tenemos al menos 68, si queremos decirle, pueblos, culturas o lenguas distintas, ¿no? Y cómo cada una de estas culturas tiene una aproximación distinta, ¿no? Sobre lo que son sistemas normativos, ¿no? Y sobre esta normatividad que puede entenderse como un sistema alterno al del Estado, que además es reconocido por el Estado, ¿no? Y que ahora, siendo que uno de cada tres personas indígenas viven en las ciudades, pues esto es muy relevante, ¿no? O sea, porque no son los menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Entonces, bueno, un poco eso, como decirte, ¿no? Si te ayuda. Y luego el otro asunto es, a mí o sea, pensando como en estos acercamientos que quieres del pensamiento latinoamericano o de colonial, a mí me gustó mucho el acercamiento o pensar desde la subalternidad, ¿no? Sobre cómo esto, bueno, sobre todo con las personas con quienes yo trabajo y trabajé, ¿no? Cómo este asunto o este concepto de la subalternidad, como yo lo entendí, es cómo te presentas frente a unos, en este caso el Estado, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, a cada uno con una cara, pero ellos, en el fondo, tienen su propia agenda y la van cumpliendo. Y, por ejemplo, si el Estado les dice, no, es que tú eres pobre y eres de atención prioritaria, ¿no? Y entonces ellos van con el Estado y le dicen, no, es que yo soy pobre y soy de atención prioritaria, ¿no? O a las ONGs les dicen, no, pues es que el Estado me está violando X y Y derechos, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejan esa agencia, ¿no? Para lograr sus fines y finalmente, ¿no? En esa subalternidad, en los, ¿cómo decirlo? Sí, en las caras que presentan, ¿no? Frente a unos, frente a otros, en los roles, en las relaciones, ¿no? Finalmente van formando sus identidades, sus roles y cómo sí tienen una agenda, ¿no? Tienen una agenda que va finalmente entre, es una mezcla ya entre su cosmovisión, entre elementos efectivamente del Estado y del derecho, entre la carencia también, ¿no? O sea, como que para mí fue muy rico descubrir eso. Y finalmente, lo último que te quiero decir es, a mí me gusta mucho también de Rivera Cusicanqui, este término que se llama chiji, que es como los pueblos indígenas, ¿no? O determinadas grupos, culturas, ¿no? Es como si se movieran como en dos dimensiones, ¿no? Uno es como el mundo en el que viven, en el que están familiarizados, y por otro el Estado, ¿no? El del Estado, el del derecho, el del desarrollo, el de la estructura, y cómo ese mundo chiji puede ir haciendo como estas pequeñas uniones cuando es necesario o cuando esos mundos se tocan. Entonces, nada más un poquito eso. ¿Contesto, Fabrizio, o me espero? Pues muchas gracias, Cristina. Así como especialista en estos temas, así fue muy puntual en diferentes aspectos. No sé, Sofía, si quieres retroalimentar brevemente, en general digo, porque hay varias manos levantadas, o quieres esperar y hacer como una consideración global sobre estas, de todos modos queda grabado y justamente abonan al propio proyecto, más que a lo mejor al debate, desahogarlo todo aquí. Yo creo que son muy útiles, ¿no? Las Sí. consideraciones. No sé, ¿qué Sí, prefieres? ¿Decir si algo? quieres por tiempo, al final, sobre todo por la cuestión de tiempo, ¿te parece? ¿Cómo lo han hecho? Sí, esperamos entonces a lo mejor tres consideraciones. Estaba ahí, pues Mario, Lulú, Larisa, Jorge, pero vamos, entonces seguimos con una, dos más, o todas, ya según lo que digan. De Mario, por favor. Sí, gracias. Pues digo, me da gusto con este comentario también de Cristina,
pues muy completo y muy rico, y lo que nos expone Sofía, pues ya se está haciendo aquí el Seminario de Pueblos Indígenas. Aquí hay varios que estamos como muy metidos, impregnados y queriendo darle más. Entonces, creo que nos suscita esto, ¿no? O sea, como en intercambio de perspectivas, y pues felicitarte, Sofía, por como este abordaje que quieres dar, jurídico, filosófico, me parece muy pertinente. Ya lo hemos platicado varias veces y ahorita me dio mucho gusto escucharte. Yo quisiera hacer dos comentarios, así también por cuestiones de tiempo, digo, ya después le seguiremos, pero uno con lo que terminaba, sobre todo el asunto de la distinción entre derecho y justicia, que es una distinción muy importante porque el derecho sí está ligado al Estado, la justicia no necesariamente. Es un asunto mucho más amplio, y que creo que es lo que problematiza Foucault y otros franceses postestructuralistas como Derrida, y creo que esta es un ejercicio interesante tuyo de construcción, ¿no? Un ejercicio de construcción de este modo, digamos que Hegel es la cumbre, ¿no? El Estado es como la forma de organización social y desde ahí las leyes hacia abajo, y eso se va a todas las culturas de la humanidad, como el modelo único, y en ese sentido creo que sí vuelves al anarquismo, o sea, sí retornas a este anarquismo de decir, bueno, ese modelo es colonizante y lo adoptamos por muchas historias, ¿no? Pero creo que este ejercicio tuyo de cuestionar el derecho y los alcances, los límites en esta situación muy particular mexicana, y algo que pueda ayudar ahí, que creo que nosotros le hemos entrado poquito, es el tema del pluralismo jurídico, ¿no? Que ha venido, el INPI está trabajando mucho el asunto del pluralismo jurídico, de ir caso a caso, ¿no? Es como crear pequeñas constituciones por pueblo, ¿no? O sea, va a los pueblos, como decía Cristina ahorita, pues los otziles, la visión de justicia es una, tienen sus asambleas, tienen sus diálogos mucho más orales, una forma de construir en su territorio. Los auxilios migrantes, pues es otra onda y han ido tejiendo otras cosas. Y el INPI hace este modo a través del pluralismo jurídico de ir tratando de resolver más, digámoslo así, ad casum, ¿no? O sea, situación por situación, y generar un criterio de justicia, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? O sea, un criterio casi eh, casuístico, para contextualizar la situación, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y el segundo, lo mencionabas también, segundo comentario que te quiero hacer es, valdría la pena, además del pueblo, o sea, qué pueblo indígena, digamos, te quieres acercar, vincular, o si son varios, bueno, se vuelve más complejo, en esto de la complejidad, ir a un conflicto en particular. O sea, el derecho lo que hace es, o sea, va a los conflictos, ¿no? A un conflicto en concreto. Aquí en León hay varios de pueblos indígenas en León, migrantes, la mayoría, como decía Cristina, que ya tienen recorrido el tema de la venta en los cruceros, el tema de las infancias, el tema del DIF, la formación de los niños con varios pueblos diferentes, el tema de la tierra, la posesión, o sea, tal vez ayudaría, mi perspectiva es que ayudaría si tú circunscribes algún conflicto donde que los pueblos indígenas estén como viviendo, y sobre ese conflicto es como un nudo, ¿no? Te lleva a esta red amplia. Entonces, bueno, comentar eso, muchas gracias, muy interesante, y ahí después le sigamos en el seminario. Aquí estamos los post-indigenistas por aquí. Pues muy bien, entonces desde el postindigenismo ya pasamos a otra consideración, si quieren, y luego a lo mejor Sofía, cuando quieras dar un corte, interviene y así, pero estaba Mario, Lulú, Larisa, Jorge. Ok, yo nada más así muy puntual también, Sofía, en cuanto a lo que decía Cris, y me uno también a lo de Mario, como desde qué concepto de justicia vamos a partir, y si no retomamos, por ejemplo, desde la sociología de las ausencias, el concepto de justicia que tienen algunos pueblos indígenas, pues entonces como que estamos reificando la visión del norte global, ¿no?
Entonces, nada más ahí puntualizar si vas a tomar en cuenta esto. Era lo único que te quería yo decir. Gracias. Gracias, Lulu. Si quieres, hago como un corte. Y ahí sobre todo, Cristina y Mario, y yo creo que Larissa me va a decir lo mismo, o sea, mi talón de Aquiles es el punto específico, o sea, el problema, definir voy a ir a investigar los pueblos o chiles que están y yo creo que eso es donde tendría que trabajar ya, o sea, donde me tengo que enfocar más, que era lo que les decía del título, el que estaba bien general y ahora ya por lo menos geográficamente, que sigue estando enorme, ¿no? El estado de Guanajuato, pero sí tengo que ubicar el problema específico que quiero abordar. Creo que sí es mi talón de Aquiles, porque por esto, ¿no? Que les he dicho que siempre he estado más en la cuestión como teórica, donde las discusiones son a nivel general, o sea, el método que he estado estudiando, o sea, que he estado llevando es el deductivo, ¿no? Más que el inductivo. Entonces tengo que forzarme a encontrar ese pedacito que tengo que llegar a puntualizar, ¿no? Bien lo decían Mario y Cristina. Yo creo que Cristina deberíamos de juntarnos más para que me platiques de lo específico y yo te platico de lo general. Esa sería buena charla e invitamos a Mario para que sienta que ya es ahí un diálogo en construcción. Entonces, sí, más que como respuesta es sí, pues ese es mi punto débil que tengo que empezar a definir. Y justo gracias por los comentarios que hacían Cristina y Mario de buscar estas cuestiones que están muy enfocadas a esta visión que decía Lulu, ¿no? Si pongo ahí esta cuestión del pensamiento decolonial o el pensamiento del sur, es centrarle, y de ahí siempre me queda como Dussel muy presente, ¿no? Enrique Dussel, el buscar categorías periféricas, ¿no? En este caso serían categorías desde los indígenas, porque si no, estaríamos otra vez utilizando las categorías europeas para un análisis de problema no occidental. Entonces estaría yo tratando de hacer lo mismo, ¿no? Como ayudando o pensándoles desde el centro como una mujer civilizada, ciudadana, con universidad occidentalizada, todo esto, ¿no? Y más bien empezar a romperme estos esquemas. También estoy formada tanto en filosofía como occidental como en jurídica occidental, y dar paso, o sea, ceder yo la voz y dar paso a lo que tengan que decir estos pueblos, ¿no? Entonces sí se está ahí pensando, sobre todo cuando hago el énfasis de pensar desde las epistemologías del sur, desde hablar de un Enrique Dussel o como estas cuestiones decolonizadas, ¿no? El esfuerzo de un poco de callar y abrir al diálogo. Entonces va por ahí. No sé si con esto hago como una síntesis rapidísima. Muy bien, estoy viendo si hay mensajes. Hay algunos consejos por ahí también. Faltaban Larissa y Jorge, ¿no? Listo, ¿sí me escuchan? Sí. Va a ser un comentario súper rápido porque aparte estoy en una sala con otras personas y qué vergüenza que lo escuchen luego uno hablar. Sofía, qué barbaridad, me conoces demasiado bien porque efectivamente te iba a decir que tu tema es demasiado general, lo cual está bien como en un primer momento estás empezando tu doctorado. Pero sí, mientras te escuchaba me asusté cuando dijiste, es que como soy filósofa, de repente tiendo así como que a la generalización. Entonces creo que mi papel a lo largo del tiempo que estés estudiando tu doctorado va a ser siempre traerte hacia el terreno de lo concreto. Y nada más recapitulando, me gustaría hacerte consciente de que las 3 personas que opinaron antes de mí te ofrecieron caminos para la especialización, como en el caso de Cristina, que decía, oye, Sofía, atente a las características, por ejemplo, de estos pueblos indígenas y ahí vas a encontrar una manera para hacer más específico tu objeto de estudio. Mario hablaba, bueno, pues estos pueblos indígenas, aparte de tener características, tienen conflictos, o sea, ¿a qué conflicto podría ser una buena manera para hacer más específico tu tema? Y de hecho, para finalizar, Lourdes, pues hablaba sobre el concepto de justicia como una manera de hacer más específica tu investigación. Ahora, ¿por qué estoy retomando esto que ya dijiste? Seguramente Larissa me lo va a decir, ya lo sé, pero es que mientras estabas hablando te mandé por correo un artículo. Hace algún tiempo yo hablaba con un conocido, no es amigo como tal, pero es un conocido, que hacía teatro.
Y me di cuenta de que las personas que nos dedicamos a la investigación no diferimos tanto en cuanto al proceso creativo de una persona que se dedica a las artes. Es increíble. Y no podía evitar pensar en cuando vamos a una exposición de pinturas, cómo vemos como los bocetos y los bocetos, boceto 1, boceto 2, boceto no sé qué, hasta el resultado final en el cuadro. El artículo que yo te mandé fue un boceto que ahora lo veo y me da mucha vergüenza, pero terminó convirtiéndose en el capítulo de un libro y habla sobre el eclecticismo epistemológico. Entonces, esto te va a servir, te sugeriría que lo leyeras, el artículo que te mandé, que yo escribí, bueno, este texto que fue en realidad un examen, porque te va a ayudar para varias cosas. Uno, hacer más, definir un poco más tu problema de estudio. Dos, resolver esa duda que tú tenías entre cómo lo analizo desde el derecho, desde la filosofía, como todo, y incluso la cuestión de Foucault. ¿Por qué? Porque desde la postura del eclecticismo epistemológico, que es de lo que trata este artículo, pues en realidad es el problema lo que define la construcción teórica y no al revés, y habla de que, bueno, no podemos adscribir la investigación a corsés rígidos y precisamente cómo las teorías son abstracciones que hacen perder un poco de la realidad que estamos analizando, pues el utilizar, ¿no?, diferentes aspectos teóricos nos puede ayudar a establecer un marco conceptual un poco más sólido. Entonces, probablemente este texto te va a ayudar a resolver la duda que tenías con Foucault, con la filosofía, con el derecho, y también quizá te pueda ayudar a plantear cómo puedes ir definiendo más tu tema e incluso siendo que tú reconoces que quieres, que necesitas, que es una carencia al trabajo práctico, pues también si quieres ser, ay, se me fue el nombre, si quieres, se me fue, de verdad se me fue. Bueno, ¿qué tipo de trabajo de campo quieres hacer? Y, cualitativo o cuantitativo. Entonces, esto te va a ayudar. Y en algún momento, si se te ofrece, con mucho gusto te puedo facilitar un montón de bibliografía que tengo. Tengo libros impresos y demás sobre metodología tanto cuantitativa como cualitativa para que hagas un diseño y sí trabajes ya en algo más específico, sobre todo porque esto también lo habíamos comentado en algún momento tú y yo, que yo sentía que seguías en algunos momentos de tu tema hablando desde nuevamente esta posición de una persona educada en filosofía occidental, etcétera, 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 apelando a abogados y demás, pero ¿dónde quedaban los pueblos originarios, no? Entonces, bueno, espero que te sirva el artículo. Y, sí, claro, lo puedo compartir por aquí con muchísimo gusto. Es un texto de 11 cuartillas súper sencillo que pueden calificar y decir está reprobada, pero fue mi primer pinino para luego hacer un capítulo de libro. Y ya, era todo. Muchas felicidades, Sofía. Adelante, ¿eh? Ahí están Jorge, ya para dar cierre a esta primera parte a lo mejor y vamos. Sí, Gerardo. hola, buen día de nuevo a todos y todas. Hola Sofía, buen día. Pues igual muchas felicidades. Creo que ahí donde pusiste el cuadrito del objetivo y la pregunta, creo que la pregunta está bastante clara, aunque bueno, ya como comentaron, está muy en general, pero creo que tu pregunta está bastante clara y en realidad creo que tu pregunta es tu problema. Porque después de ahí donde pusiste tu problema, en realidad creo que es más bien una introducción a problematizar el tema para llegar a la pregunta. Entonces, eso, uno. Dos, de acuerdo que creo, pero bueno, pues eso ya lo irá dando el recorrido de la investigación, que a donde va a ser el punto de llegada es justo las justicias o la discusión de la justicia y las justicias, y de ahí podrás evidentemente hacer una crítica a cómo el Estado lo entiende y lo ejerce o la lleva a cabo, pero creo que sí el centro va a ser ese, porque además esto de las justicias o este pluralismo jurídico que bien identificaba Mario, que va a ser como en realidad tu gran tema y el campo de discusión, creo que ahí sí podrá quizás decir más las y los abogados, pero ahí está como un campo de discusión aún muy fértil, pues, ¿no? Y donde se abonan mucho estas discusiones. Entonces, pero bueno, para comentar que creo que para llegar ahí, a mí donde veo que creo que está un poco desequilibrado, pero ya ahí también el mismo camino te lo voy a ir dando, es meter tanta discusión teórica de la diversidad de formas liberales de entender el derecho,
¿no? Porque jalas ahí como varios autores que serían los autores duros, 4 o 5, y después solo refieres a la crítica decolonial, que va a estar bien interesante utilizarla, pero yo creo que más bien jalaría 1 o 2 autores que en realidad son una síntesis de ese pensamiento eurocentrado o como se quiera denominar, y de ahí jalas la crítica decolonial, pero comentarte, digamos, todo el planteamiento decolonial es un planteamiento de una perspectiva crítica, es una ruta para hacer otra manera de hacer esta deconstrucción, ¿no? Y esa deconstrucción hecha y vista a la luz de los pueblos o las prácticas en América Latina, esa es la reivindicación central de los estudios o la crítica decolonial. Igual que, bueno, que lo hará en la India todo el planteamiento postcolonial que le llaman, pero bueno, si metes la parte de la crítica decolonial, decir, solo es una ruta para hacer la deconstrucción o la crítica, y en realidad eso te va a llevar a la discusión fértil justo del pluralismo jurídico, pero ahí también pues ya la misma práctica que como bien te han dicho los compañeros y compañeras, la misma práctica ya situada del sujeto hablando acerca de cómo entiende la justicia desde su ser pueblo, a partir de ahí vas a ir como en ese último punto de engranaje con la realidad para volver a regresar a la discusión, pues, ¿no? Y ese conocimiento situado o esa palabra situada desde la realidad concreta es la que te va a dar sobre todo, o cuando menos así está ocurriendo en los estudios latinoamericanos o en estos estudios socioculturales o los de coloniales que se le llama, la potencia es precisamente hacer toda esa crítica desde el punto de la práctica misma, ¿no? Que es la que te va a colocar en otro, bueno, además en otro planteamiento epistémico, ¿no? No en la discusión de la abstracción y la racionalidad universal, que es el método que evidentemente estás colocando en crítica, sino te va a llevar una epistemología donde el centro está en la práctica. Y estas epistemologías del sur, eso es lo que reivindican, la práctica y las otras formas de construir conocimiento desde la realidad situada y concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y bueno, como bien dijeron y ya tú lo pusiste, Boaventura, creo que no me acuerdo si la otra vez lo comentamos o no, pero Boaventura tiene ahí varios textos sobre el derecho, ¿no? Ya le entra mucho al pluralismo jurídico, entonces creo que ese es el campo muy concreto en el que vas a terminar llegando, y que es eso, una discusión muy fértil de cómo entendemos la justicia o cómo entendemos las maneras de construir justicia y lo que está aportando pues en sí, ¿no? Todos los pueblos latinoamericanos a esta pluralidad de entender y de pluralizar la forma de hacer la justicia. Solo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por todo este debate excelente, así como que espero... Falta Gerardo, mi coordinador. Ok. El Gerardo, y luego ya coordinador, sigue Fabricio, por favor. el coordinador. No, pero luego es que va a exponer ahorita ya también. Entonces, te dejo la palabra, Gerardo, para las dos cosas de una vez, si quieres. Sí, claro. Gracias, Fabricio. Buena tarde a todas y a todos. Pues un gusto compartir con ustedes. Yo creo que eso fueron muy valiosos y los comentarios de las compañeras y de los compañeros, Sofía. Pero yo te invitaría a que no te angusties. Estás en un momento donde estás abriendo el campo de discusión y creo que estas referencias te pueden ayudar en definir exactamente, pues eso, tus supuestos de investigación, tus preguntas de investigación. Y en ese sentido creo que tendrías que tomarla con mucha, como eres tú, muy abierta y con mucha, pero también yo te invitaría a ser estratégica. No puedes abordar y abarcar todas estas líneas que acabamos de escuchar, ¿no? Y en ese sentido creo que sí tienes que tomar decisiones rápidas en cuanto a, al menos en cuanto a dos cosas que a mí me parecen relevantes, ¿no? Y que tiene que ver con lo que quieres estudiar. Y yo alcanzo a ver, y eso la verdad es que yo no te lo he podido comentar porque no hemos tenido espacio hasta ahora, ¿no? Y qué bueno que aceptaste presentarlo, porque yo veo dos intereses en tu investigación, al menos en germen, ¿no? Uno es entender al derecho como institución,
Es decir, ver un análisis del derecho, ¿no? Y en su desempeño institucional. Cuando hablas de acceso, incluso yo pensaba en justiciabilidad, en los criterios del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿no? Estoy pensando en la institución. Y entonces estoy pensando más en un camino hacia el funcionalismo incluso, dentro de la teoría de sistemas sociales. Y allí pues está el libro de Luhmann, ¿no? El derecho como institución. Entonces, ese es un camino que puedes tomar y que te puede llevar a tomar decisiones incluso en términos de campo, y que ya hay en ese sentido bastante trabajo realizado, ¿no? De indicadores, ese es uno. Y el otro camino que ya también comentó Jorge, pues es el tema de las justicias, ¿no? Y donde ahí, pues, por supuesto, creo que ahí las referencias falta una discusión interesante, que desde mi punto de, cuando citas a Dussel, pues yo pensaba en Dussel, que él es el que documenta, refiere, que el maestro de lógica de Descartes, o sea, de la parte fuerte de la filosofía, que era Antonio Rubio, era un jesuita mexicano. Entonces él enseñó lógica. Entonces, este asunto medio simplificado sí, ¿no? Claro que es conveniente analizarlo, pero las referencias a Dussel me parecen buenas, pero antes de Dussel hay toda una discusión también muy rica, desde Leopoldo Sea, Augusto Salazar Bondi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no viene acá el caso. Lo que sí notaba ahí una ausencia interesante era el tema de Rodolfo Stavenhagen, ¿no? Que tiene todo un trabajo de muchos años hablando. Y si vas por ese camino de las justicias dentro de las comunidades, ¿no? Digamos que no tiene necesariamente que ver con la exigibilidad, justiciabilidad, entendido como el aparato del Estado, que bla, 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 sino desde las justicias, te tienes que revisar, ¿no? Pues temas como la comunalidad de Luna, la convivencialidad de Gustavo Esteva, todo el trabajo que se ha hecho, digamos, a nivel de estudio comunitario, donde este pluralismo jurídico impuesto, ¿no? Desde la institución, o que trata de adoptar, integrar las instituciones del Estado, ¿no? Pues simplemente desde mi punto de vista, irreconciliables. Son lenguajes inconmensurables, prácticas inconmensurables. No sé si esa es tu inquietud de fondo, porque yo creo que sí, por tu formación, y creo que la justicia es lo que está ahí coqueteando y está seduciéndote, ¿no? Pero también es cierto que, digamos, en términos de lo sociológico, también está el otro aparato de la institución, que también es interesante y que se puede hacer mucho, pero bueno, de repente a mí me parece que son temas que tendrías que ir definiendo ahorita. Ya las referencias y eso las vas a ir consiguiendo, ¿no? Y con tus profesores, con tus compañeros, que en estos espacios de discusión, de compartir. Entonces, no te pongas nerviosa, estás todo tranquilo, vas bien, ¿no? Y creo que vas a tener que, pues eso, ¿no? Ir delimitando con vas a tener que tener una gran capacidad de delimitar, ¿no? Y eso te lo va a dar también un poco, hay gente que lo hace rapidísimo y hay gente que se tarda. Entonces, yo no te puedo dar como, o decir, ¿no? Hay gente que nunca lo hace y se deductora de todas maneras. Entonces, en fin, eso depende de cada individuo. Bueno, ya, y eso era básicamente lo que te quería compartir. Y pues a mí me toca compartir la investigación que hicimos el año pasado. Sí tengo, a ver, sí tengo permiso, Fabricio, para compartir ciudad. Sí, se supone. Ahí está. Bueno, esta es una investigación. En Ibero Ciudad de México a mí me tocó hacer algunos ejercicios con estudiantes sobre la casa Ernesto Meneses, que era un centro comunitario que tenía la Ibero Santa Fe, en la colonia Santa Fe al lado, una colonia con muchísimas problemáticas, ¿no? Con ciertas áreas de oportunidad. Entonces, bueno, hice ahí hice un estudio de percepción, hicimos otros ejercicios con la comunidad, y para mí era como un camino natural cuando llegué a León hace 3 años, pues vincularme con SESCOM, ¿no? Para saber qué estaban haciendo, y sobre todo para entender cómo la comunidad, o la colonia, mejor dicho, estaba recibiendo y cómo percibía el trabajo de un centro educativo y de servicio a la comunidad, como lo es el SESCOM. Entonces, la iniciativa en un primer momento fue hacer ese estudio de percepción, pero luego vino la contingencia derivada de la pandemia y hubo tuvimos que acomodarnos y surgió esta investigación
que básicamente es una propuesta de acciones de mejora en la atención del SESCOM para acompañar a la comunidad de San Pedro de los Hernández en el contexto del impacto del COVID-19, donde participa el doctor Efraín Delgado, la maestra Gabriela Zuleika, el doctor Jaime Miguel, y bueno, muchos otros voluntarios que nos permitieron básicamente terminar esta investigación, porque tuvo muchísimos desafíos, ¿no? Entre ellos el que no pudimos contar con los estudiantes, las y los estudiantes, por el tema de que no nos permitían que nos acompañaran, ¿no?, a campo por el tema de las restricciones sanitarias. Entonces, en ese sentido, pues sí tuvo muchas dificultades, pero bueno, al fin de cuentas lo pudimos hacer. Déjenme platicarles que la misión del SESCOM es contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria y promover el desarrollo de personas y grupos en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión mediante actividades y proyectos que respondan a las problemáticas sociales desde una perspectiva ignaciana. En este sentido, esta investigación tenía como propósito aportar elementos que permitieran diseñar estrategias de atención del SESCOM en San Pedro de los Hernández en materia de desarrollo comunitario. Perdón, considerando las expectativas de la comunidad y las posibilidades de adaptarse en el contexto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Con la recolección de la información y su clasificación, nos acercamos al impacto que tuvo la contingencia sanitaria derivada de la del COVID-19 en las y los usuarios del SESCOM y las capacidades del centro para responder a la situación por medio de acciones y estrategias para continuar con sus actividades y atender a esta población. ¿Cuál fue la metodología? Pues básicamente un diseño de investigación exploratorio con una encuesta cuya muestra fueron de 90 encuestados, usuarios mayores de edad, y que pues no tuvo estadísticamente representación, nada más era un sondeo. Así como 2 grupos de discusión entre usuarias, 7 usuarias el primero, 5 usuarias el segundo, y entrevistas semiestructuradas. En un inicio solo habíamos contemplado entrevistas semiestructuradas para usuarias y usuarios, y luego, conforme fuimos avanzando en la investigación, nos dimos cuenta de la necesidad de integrar al personal, a los funcionarios de SESCOM. Muy bien. Bueno, vamos con los resultados. El diseño y aplicación de la encuesta, así como los grupos de discusión, permitieron perfilar algunas características socioculturales de las y los usuarios del SESCOM. En el caso específico de las mujeres de 35 a 45 años, se detectó durante la aplicación de las encuestas que son ellas quienes definen y deciden en última instancia la participación en las distintas actividades y programas del SESCOM de otros miembros de la familia y de ellas mismas. Es decir, las vecinas en este rango etario son las que toman las decisiones de este involucramiento o aprovechamiento de los servicios que brinda SESCOM. En cuanto a ocupación, los datos nos dijeron que 9 de cada 10 usuarias de los servicios del SESCOM son mujeres de religión católica y un 38% dedicada al hogar antes de la pandemia. Durante la contingencia sanitaria, este porcentaje aumenta a casi 47%, es decir, un 9% crece, migrando del empleo y del comercio, lo que apunta a la contracción económica derivada del confinamiento por la pandemia. Ok. En cuanto a las tecnologías digitales, la pandemia evidenció el desigual acceso a las tecnologías digitales, como las computadoras de escritorio, portátiles o tabletas, donde solo 2 de cada 10 de las y los encuestados contaban con ese equipo. La muestra presentó un acceso a la red en aumento progresivo, ya que 6 de cada 10 tienen acceso a la red, principalmente a través de un teléfono inteligente, con el que ya contaban 7 de cada 10. Sin embargo, el promedio de conexión a la red es limitado, con 1 o 2 horas para más de la mitad de las y los encuestados, el 56%, comparativamente hablando con la media nacional, que es de 8 horas y 50 minutos al día. Entonces, sí, la gente puede acceder principalmente a través de los teléfonos inteligentes, pero el tiempo de acceso y el tipo de acceso pues difiere mucho, ¿no?, de las medias nacional y por supuesto también a nivel estatal. En materia educativa, una de las consecuencias de la falta de acceso a este equipo adecuado es el bajo porcentaje de cursos tomados en línea, con solo un 16% de las y los encuestados, así como la mala percepción sobre estos al afirmar que son peores que los cursos presenciales. O sea, 7 de cada 10 dicen que los cursos en línea son peores que los presenciales. Obviamente esto
sostenemos o pensamos que se debe al desconocimiento, ¿no? A que no se puede tomar este tipo de cursos en línea. En cuanto a las prácticas de salud, la atención se da generalmente cuando se está enfermo o enferma. Los hábitos preventivos se realizan en menor medida. No sé si me salté una, no. Bueno, en cuanto a las prácticas culturales como las visitas a bibliotecas y librerías son un área de oportunidad para las y los usuarios del SESCOM, ya que más del 60% nunca ha visitado alguna de ellas. Obviamente este dato no nos sorprendió, ¿no? Aunque sí está un poco más alto que las medias nacionales, donde 6 de cada 10 nunca han ido a una biblioteca o una librería. Siendo vecinos de la Ibero León, pues supondríamos que la biblioteca o incluso el propio SESCOM podría ofrecer este tipo, con una ludoteca o con programas de fomento a la lectura, podría ofrecer en algún sentido un tipo de oferta que redujera este porcentaje, ¿no? Donde 6 de cada 10 pues no conocen una biblioteca ni una librería. Obviamente la tasa de lectura es baja, pues 6 de cada 10 no han leído ningún libro en el año y casi una tercera parte solo 1 o 2. En cuanto al consumo cultural de las y los encuestados fuera del hogar son a ferias, balnearios y o circos, con porcentajes cercanos al 50% en el último año, muy lejos de expresiones como la ópera, conciertos de música de autor, jazz, ballet, que no alcanzan ni el 5% de asistencia en el mismo periodo. Bueno, también dato que no nos sorprendió, ¿verdad? La actividad recreativa recurrente fuera del hogar en el contexto del confinamiento fue la asistencia a parques, con un porcentaje del 22% en el último mes a la aplicación del instrumento y de 8% a espectáculos deportivos. Entonces la gente pues simplemente sale a caminar o al parque o a dar la vuelta para pues distraerse. Y aquí es algo interesante porque de aquí se deriva el proyecto que hemos presentado, ¿no?, para la convocatoria del 2023. En cuanto a los servicios ofrecidos por SESCOM, los más utilizados al menos una vez a la semana corresponden a los educativos, con casi un 60%, los de atención psicológica 32% y los de nutrición un 8%. Entonces, buena parte de lo que ofrece SESCOM es básicamente acompañamiento educativo, regularización, ¿no?, y también atención psicológica, sobre todo en el contexto del confinamiento hubo un aumento. Si bien ya tenían de alguna manera este aumento por lo que nos compartieron las y los funcionarios, se deterioró particularmente con el tema de la contingencia y se convirtió básicamente en el segundo servicio más ofrecido y por arriba del de nutrición, que es del 8%. En materia educativa, 7 de cada 10 los consideran excelentes y buenos. En los psicológicos, 5 de cada 10 excelentes y buenos. Y en nutrición, 2 de cada 10 los consideran excelentes y buenos. Y esto pues nos llevó a, ¿cómo se puede decir?, ensayar diferentes hipótesis respecto a esta situación. Porque es curioso que aún recibiendo un servicio que tiene un costo simbólico, que es accesible, que está cerca de sus viviendas, etcétera, etcétera, que no les puede proporcionar, o al que no pueden acceder, digamos, por vía oficial, como son los de salud o los de apoyo psicológico, la calificación no fuera mejor. Y en ese sentido, también tenemos algunas hipótesis, como el tema de las listas de espera, que son muy largas. Y esto, pues, obviamente nos da como, pues, una serie también de ideas, ¿no?, o mejor dicho, de reflexiones acerca de cómo poder coordinar y hacer óptimos, ¿no?, los servicios, las capacidades, el conocimiento que existe dentro de la universidad y poderlo encauzar a la comunidad que es la colonia vecina en realidad, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Que no tenemos, digamos, esa capacidad de dar una mejor atención con mayor agilidad y oportuna para las y los vecinos de la Ibero León. Bueno, otro dato interesante, obviamente este es un resumen, ¿no? La encuesta era de 28 reactivos y esto es nada más un resumen, ¿no? En cuanto a la protección al medio ambiente, es de resaltar que en los hogares de las y los encuestados se toman acciones del cuidado del medio ambiente en un alto porcentaje, como es el ahorro de agua, luz y energía eléctrica en un 80%. Obviamente eso está vinculado al tema del cuidado también de las economías, separación de residuos 70% y cuidado y siembra de árboles en casas y colonia con un 55%. Es decir, más de la mitad cuida los árboles y también siembra en su oportunidad árboles.
Muy bien. Bueno, en cuanto a los grupos de discusión, se destacan algunos tópicos. Hablábamos primero de la ciudad de León, en el que reconocen la presencia del crimen organizado y las violencias asociadas a él. Algunas de estas afirmaciones dentro del grupo de discusión, ¿no? Afirmaban que es una ciudad tranquila a pesar del narcotráfico, ¿no? Es decir, ahí está, pero no se meten con nosotros, no tienen que ver con nuestra vida cotidiana, etcétera. La política municipal, la policía municipal, bueno, por lo tanto, la policía municipal es terrible, ¿no? Entonces también hay cierto miedo a la criminalización de la pobreza, particularmente la criminalización de las y los jóvenes, sobre todo lo que nos compartían, ¿no? Algunos de ellos que utilizan incluso para temas laborales, motonetas o motos y que no tienen licencia o no cuentan con el equipo como es un casco, son extorsionados frecuentemente por la policía municipal, no solo por la de tránsito, nos hablaban también de esta policía que supuestamente está patrullando y que de todas maneras los detiene para pedirles documentación. También hay un reconocimiento de un acceso desigual a la cultura y a la educación, ¿no? La ciudad es cara, la cultura es cara y no es accesible, decía algunas de las vecinas, alguna vecina que está en este grupo de discusión. Los costos de la cultura y la educación en León no son accesibles para la gente menos favorecida. Bueno, pues lo que parecía una obviedad se ve confirmado por las y los vecinos en estos grupos de discusión. Cuando se habla de San Pedro de los Hernández, de la colonia, ¿no? Hay una percepción de inseguridad latente que obliga a vivir con miedo. Y esto fue recurrente en los dos grupos de discusión, pero también en las entrevistas semiestructuradas. Algunas de las afirmaciones fueron: en San Pedro de los Hernández ha habido muertos y cargados. Y otra vecina decía que hasta el policía de la caseta se asoma con miedo. El segundo, ¿no? El desempleo y la falta de oportunidades, existe mucho desempleo. Y el tercero, las conductas de riesgos y adicciones. El consumo de drogas inicia desde pequeños, 8 años, lo que también nos llamó mucho la atención para poder definir el siguiente proyecto, que tiene que ver con un diagnóstico de necesidades en materia de salud, particularmente psicológico y de nutrición en el SESCOM, y de la propia colonia San Pedro de los Hernández, para ver si se puede generar como este empate o este empalme entre las capacidades y las necesidades de la propia colonia y poder detonar mejores servicios que, insisto, sean oportunos, ágiles y que puedan acceder las y los vecinos. También otra de las vecinas decía que algunos jóvenes están en drogas, pero no todos, ¿no? El reconocimiento de que existe un narcomenudeo, de que hay ciertos problemas de adicciones, no solo de alcoholismo, y también, obviamente, el tema de las conductas sexuales de riesgo, etcétera, ¿no? Y a mí no se nos hizo extraño porque de alguna manera está en sintonía con los problemas que más nos preocupan a todos como mexicanas y mexicanos, según la encuesta de impacto gubernamental de INEGI, ¿no? Que es el tema de la seguridad, la economía y, por supuesto, el tema de, pues sí, la seguridad, ¿no? En un sentido amplio, como son conductas de riesgos y adicciones. Cuando hablan ya en el grupo de discusión del SESCOM y de su trabajo en la comunidad, sí hay un reconocimiento de la labor del SESCOM, particularmente después de 30 años, me parece que tiene, ¿no? Sí, según 27 o 30 años. Y vecinas decían: estoy encantada con SESCOM, la enseñanza es muy buena, ¿no? Pero también reconocen áreas de oportunidad. Hay falta de información en la comunidad y el centro debe difundir más y a partir de eso generar apoyo, decía una vecina. Estaría bien que SESCOM trajera programas al jardín, bailables, recreación, obras de teatro, como formas de transmitir el mensaje. Y esto fue también algo recurrente, ¿no? Se habla mucho de sacar el SESCOM a la colonia, porque parece que el SESCOM está encerrado en sí mismo, que es una sensación que tiene que ver, obviamente, con pues el tema de la seguridad, el tema de, ¿no? O sea, las puertas abiertas están abiertas, pero digamos, hay un filtro y, en fin, esta percepción que se genera un poco de como algo ajeno a la propia colonia, ¿no? Hablemos de la pandemia. Hay necesidad de información y difusión por parte de SESCOM. No hubo campañas de apoyo por parte de SESCOM. Y cuando hablábamos del futuro de la comunidad, había una necesidad apremiante de regreso a la presencialidad con actividades en SESCOM y protocolos de higiene. Es urgente que se abran los talleres con sana distancia, decía una de las vecinas, o es necesario promover la socialización con sana distancia. En pocas palabras, pues había una gran necesidad de retomar las actividades y que fueran de manera presencial por parte de las vecinas, particularmente de las vecinas, porque en estos grupos de discusión solo fueron mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, las que fueron atendieron la convocatoria a los grupos de discusión. Bueno, estos son algunos de los resultados. Ahorita vamos a las conclusiones.
En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, pues en el personal del CESCOM hacíamos también ciertos tópicos como el CESCOM antes y durante la pandemia, ¿no? Y como antecedente, en 2019 el CESCOM inicia ese proceso de análisis y reorientación de sus acciones y programas a través de un diagnóstico y el restablecimiento de vínculos con actores clave de San Pedro de los Hernández. En este contexto, la pandemia significó otro replanteamiento de actividades y destinatarios como los programas Contigo a la Distancia y la atención psicológica a distancia como respuesta inmediata, cuyo propósito fue seguir ofreciendo servicios en un difícil equilibrio con la formación de estudiantes en el contexto de restricciones y medidas sanitarias. Este año concuerda con la llegada del que fue el director del CEFAS, del Centro de Formación y Acción Social, Alejandro Hernández, ¿no? Y también de Ana Laura Alcalde, que definen algunas líneas estratégicas, sobre todo en la idea de recuperar liderazgos comunitarios, porque cuando ellos llegan, muchos de estos vínculos comunitarios con la parroquia, con vecinos, algunos comerciantes que fungen también con liderazgos ahí dentro de la propia colonia, se habían perdido, se habían deteriorado por una mala gestión del centro, por lo que me contó en su momento Alejandro y que está ahí grabado en las entrevistas, y no solo Alejandro, sino también otros colegas, y que pues hubo esta necesidad de volver a vincularse con la comunidad, con la colonia, recuperando pues este vínculo que se había roto. Bueno, una de las entrevistas, ¿no? Los funcionarios reconocían que el CESCOM tuvo que adaptar a las condiciones de la pandemia, especialmente para poder seguir siendo un espacio formativo para las y los estudiantes. Se tuvo que diseñar proyectos que pudieran dar respuesta a esta modalidad universitaria de trabajar a distancia. La intención siempre fue y sigue presente en este momento que los proyectos respondan a las necesidades que habíamos logrado recoger en esta etapa de diagnóstico, en la medida de lo posible, es decir, como si era del rezago educativo, proyectos que se impulsaran a través de la creación de manuales o tutoriales o de cualquier medio electrónico para atacar eso, violencia familiar, violencia en género, bueno, materiales, igual cursos, talleres. Bueno, la idea era pues no perder el tema o el vínculo con la colonia y a través de este programa de Contigo a la Distancia se hiciera este acompañamiento educativo que fue el que más peso tuvo durante el confinamiento y que también pudiera generarse algunos materiales que pudieran compartirse en redes sociales, en la propia página de CESCOM, que tuvieran que ver con temáticas generales como violencia familiar, adicciones, etc. Entonces, ahí hubo un trabajo, digamos, sobre contrarreloj, por decirlo de alguna manera, para poder ofrecer esto en un corto tiempo y que no se perdiera pues las actividades dentro de CESCOM. La población, una de las cosas que más nos llama la atención en estas entrevistas semiestructuradas es que la población masculina está casi ausente en las actividades y programas del CESCOM, en particular los más jóvenes que presentan diversos riesgos sociales mencionados, también en los grupos de discusión como delito, adicciones y las violencias. Y obviamente me refiero a los jóvenes, ¿no? Al grupo etario entre 15 y 29 años, que pues muchos de ellos están sin posibilidad de asistir a estudios formales, ¿no? Es decir, a escuelas, o que están desempleados y que están pues con un gran riesgo básicamente de caer en delito, en pandillas o en adicciones. Otra de las entrevistas nos refería donde yo diría que hay poca actividad, que si los hombres, fíjate que la razón que yo encuentro o que hemos encontrado es que mientras la mujer está un poco más en casa, el hombre está trabajando y son como los horarios del CESCOM, ese es el tema. De 9 a 7 más o menos es el horario del CESCOM. Bueno, de 9 a 2 y de 4 a 7 el presencial y en virtual pues similar. Entonces sí ha sido complicado encontrar como actividades propias para los hombres. Entonces aquí también encontramos una tensión entre lo que el CESCOM tiene como, digamos, tiene dos grandes líneas de acción el CESCOM. Una es el trabajo evidentemente con la colonia, con la comunidad de San Pedro de los Hernández, pero la otra y a la que creo que se le da mayor peso es el tema de la sensibilización y de la formación de las y los estudiantes de la Ibero León, que terminan haciendo como un tipo de excursión social, ¿no? A través del CESCOM, del servicio social, etcétera, pero que no hay como, desde mi punto de vista, lo que alcanzamos a ver ahí, no hay como ese cierre total que le permita dar continuidad a esa participación o involucrarlos en otras actividades. Y no es porque no haya, digamos, interés de las y los estudiantes, lo que pasa ahí es que falta también cómo dar un siguiente paso a nivel pues sí, de organización para poder, por ejemplo, ampliar horarios, ¿no? Hacia fin de semana o hacia las tardes, noche que están ahí los jóvenes en casa o los señores, etcétera, etcétera.
Otro de los temas recurrentes fue las largas listas de espera, que ya les había platicado, particularmente en la atención psicológica. Sí, por ahí te puedo completar algunos datos, pero justo revisamos nuestra lista de espera, iba de 120 a 130 personas. Hoy en día está en 190, atención psicológica de infancias. Entonces sí fue que aumentó y en muchas ocasiones la misma dinámica familiar es como llevan al hijo o a la hija a una atención como síntoma de lo que está pasando en casa. Entonces hay un mayor número de niñas, niños que tenemos en nuestra lista de espera. Por último, la necesidad de integrar a la comunidad desde un enfoque participativo para el diseño y ejecución de acciones orientadas a sus necesidades sentidas. Entrevista número 1, eso no lo externé, pero en el periodo cuando me tocó llegar, la mayoría de los proyectos se armaban de la siguiente forma. Todos eran centralizados en el CESCOM, fueron muy pocos los que estuvieron fuera del centro, entonces considerábamos que era muy centralizado, y este es el problema también de los espacios. Muchos son reducidos, entonces después del análisis también identificamos como un área de oportunidad, pues allá fuera del CESCOM. Por eso viene todo este contacto con esos actores que ya se mencionaron. Salir, llevarlos al exterior en estos proyectos y que respondan a las necesidades sentidas de los diferentes sectores poblacionales por ahí. En cuanto al CESCOM en el futuro, la perspectiva del CESCOM para las y los funcionarios es la apropiación de las y los habitantes de la colonia y del centro, obviamente, y de su extensión a otras colonias en vinculación con actores estratégicos y líderes comunitarios. Hay un reconocimiento en la necesidad de profesionalizar los servicios y la operación del propio centro. Nos decía alguno de estos funcionarios, pero bueno, hay ese camino o la intención ha sido la de profesionalizar el quehacer en el CESCOM en todos los niveles, desde el espacio y también en lo personal, construcción de entornos. Eso no lo he comentado poco, pero desde una administración como organizacional, en cuanto a la estructura misma del equipo, cambió. Bueno, esas fueron las entrevistas semiestructuradas para funcionarios y ahora también un resumen muy breve de estas entrevistas aplicadas a usuarias y usuarios. Existe un reconocimiento a la labor que ha realizado el CESCOM antes de la pandemia, sin embargo, las entrevistas también mencionan la poca promoción y difusión de las actividades durante el confinamiento derivado de la pandemia. En esta entrevista, alguna de las vecinos, no es cierto, estos fueron usuarias, no sé, abriendo talleres, haciendo más publicidad, porque yo no sabía que había más servicios. Yo nomás traigo a mis niños como a la regularización, pero yo no sabía que hay clases de computación, de inglés, de ajedrez, y todo eso pues porque no veo anuncios y como que no hay gente que te pase pues la voz. Las mismas mamás que venimos no tenemos pues esa conciencia de invitar a más gente. O sea, nada más venimos y pues nada más nos limitamos a traer a los niños y no pasamos a más. Quizás serviría ver más anuncios, propaganda, abrir talleres o algo así. Las entrevistas coinciden en la necesidad de ofrecer herramientas para el autoempleo o emprendimiento, así como el soporte emocional. Otra usuaria decía, sí, a mí me gustaría talleres como, ¿qué podría ser? Podría ser de cocina, quizás de computación, alguna actividad de corte y confección. Aunque no sé si es la mala, ¿cómo es? Bueno, sí, seguro se capturó mal. Y confección, algo que nos ayudara, que nos diera como herramientas como para poder poner a largo plazo un negocio o de repostería, que me enseñe a hacer postres y vendo con la vecina lo que aprendí o me enseñaron a hacer corte y confección y hago botas para los de kinder o luz, algo sencillo, pero algo que fuera productivo para un futuro implementar algún negocio. Entonces, ahí, y eso también nos pasó en los grupos de discusión, pues como está, sobre todo lo que detectamos es que parte de estas usuarias y usuarios son gente que tiene muchos años yendo a CESCOM, digamos que son como los más fieles o las más fieles, ¿no? O las que tienen mejor ubicado los servicios que hace CESCOM, y algunas de ellas tienen en la memoria, por ejemplo, los servicios jurídicos, pero también el que hubo talleres de cocina, talleres incluso no talleres, sino más bien había un servicio de homeopatía. Entonces, hay en la propia colonia, o en las usuarias, pues este recuerdo, ¿no? De lo que se ofrecía en algún momento. Las y los usuarios de CESCOM visualizan el centro hacia afuera con una mejor promoción y difusión de las actividades y con una oferta que responda a las necesidades más sentidas de San Pedro de los Hernández. Otra de las entrevistas decía que fuera, ahorita se me hace bien, pero sí me gustaría que fuera un poquito más abierto, que fuera más. Es que está muy privado, es muy escondido, está muy privado, que fuera como un centro recreativo donde tuviera más alcance más gente, que hubiera más talleres, más personal. Es que no sé si es muy poco personal, porque siempre hay lista de espera, o a lo mejor es muy buena y hay lista de espera, me gustaría que fuera un poquito más grande, más amplio, más talleres. Entonces, evidentemente, pues el rebase de las necesidades de la propia colonia, que por supuesto también ha ido creciendo, aunque curiosamente lo que también distinguimos en la investigación es que es una colonia que tiende también al envejecimiento, es decir, buena parte de las y los jóvenes se desplazan a otras partes de la ciudad
y la colonia empieza a envejecer, ¿no? Bueno, algunas conclusiones que tienen que ver con estas propuestas, ¿no? Elaborar un diagnóstico de necesidades post-pandemia en San Pedro de los Hernández con metodologías participativas que permitan diseñar, ejecutar y evaluar las acciones y programas con las y los destinatarios, diseñar un plan de comunicación estratégica que focalice los esfuerzos de promoción y difusión en San Pedro de los Hernández como población objetivo prioritaria, así como consolidar la atención en materia educativa y psicológica a través de una óptima organización de recursos materiales y humanos que permitan reducir los tiempos de espera. Esta propuesta, la 1 y la 3, es la que nos impulsó a presentar el próximo, no sé si, aparte pues va a pasar por un dictamen, ¿verdad? Que es el tema del diagnóstico de necesidades en materia de salud para las y los usuarios de SESCOM y los vecinos de San Pedro de los Hernández. Y esa propuesta va de la mano con el Departamento de Ciencias de la Salud, con el programa de salud que está coordinando la doctora Ana Marina, ¿no? Y bueno, esperamos que se pueda llevar a cabo. Y replantear los horarios de atención del SESCOM para ofrecer actividades en horarios no laborales que permitan ampliar su oferta a otros grupos de atención. A partir de los resultados de nuestra investigación, sugerimos los siguientes programas y actividades que podrían atender necesidades expresadas en nuestros instrumentos de levantamiento de información. Un programa de capacitación para autoempleo o emprendimiento y economía solidaria en vinculación con autoridades municipales para la bolsa de trabajo y apoyos, así como un programa de alfabetización digital que permite desarrollar habilidades y capacidades en el manejo de entornos digitales y creación de contenidos para diversos grupos etarios. Ofrecer un programa de actividades artísticas y culturales en los espacios públicos de la comunidad, en colaboración con el Centro de Cultura de la Ibero León, como puede ser una orquesta comunitaria, murales colectivos, muestras colectivas, fotografía, danza, que pueden ser igual los resultados de los talleres artísticos o incluso los trabajos que luego vemos allí en el lobby de la universidad, que son de las carreras de arquitectura, diseño de producto, etc. Fortalecer la biblioteca y ludoteca con actividades como fomento a la lectura, cuentacuentos, entre otros. Fortalecer el tema de prevención a la salud, nutrición y adicciones. Y recuperar el apoyo jurídico que sigue presente en la memoria de la población. Diseñar una línea de atención a jóvenes con conductas de riesgo, así como diseñar una línea de atención a personas adultas mayores dado el cambio demográfico en la colonia. Establecer, por último, una coordinación con los departamentos académicos que permitan aprovechar los recursos humanos y materiales para innovar en programas y acciones en beneficio del desarrollo de la comunidad o la colonia de San Pedro de los Hernández. Bueno, pues muchas gracias. Esto es básicamente el equipo: Alejandro, Ana Laura, Elizabeth, Lolis, Mike, Efraín y Gaby, que muchos de ellos entraron, pues como les comentaba, de emergencia porque nos quedamos sin estudiantes. Gracias, Gerardo. Tenemos 5 minutitos nada más de retroalimentación, si les parece. Está Ulises con la mano levantada, entonces ya sin más te paso la palabra y quien más quiera también intervenga. Hola Gerardo, mira, me llamó mucho la atención la investigación por 2 razones. Una es que el tema de los determinantes sociales que implica todo el proceso salud-enfermedad, yo lo veo muy presente en esta comunidad, pero además veo cosas que me llaman más la atención, es decir, más allá de la pandemia, veo que hay muchas características de problemas de salud que es muy difícil el acceso a la salud en este lugar. Y me parece interesante porque ahí es donde se empiezan a visibilizar desigualdades. Entonces, la investigación me gusta, me parece muy interesante. Creo que hay elementos que sería interesante incluso, digamos, hacer variables comparativas en el tema de salud y educación, salud y cultura, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que es un tema que traigo ahorita en la cabeza de cómo meter temas culturales en la salud. Entonces, me llama la atención y me parece también interesante este punto final que hablas de tender la colonia al envejecimiento y me lleva, digamos, a la última reflexión del concepto de los determinantes sociales, que es cuando los jóvenes empiezan a irse por las desigualdades y necesariamente empieza a haber como por ahí un tema hasta de segregación, ¿no? De ir rompiendo como con esta idea de ciertas colonias. Entonces, muy bien, me pareció muy, muy interesante.
Adelante, Lulú, y quien quiera, tenemos todavía un tiempito antes de ver la que siguió. Gracias, Y Ulises. Otón escribió también. Si quieres, luego, después de Lulú y leer la de Otón y a lo mejor dar... Oye, Gerardo, yo tengo la inquietud de algo que mencionabas sobre los estudiantes que no hacían un buen cierre o algo así mencionabas. Y si va por este sentido, ¿qué propuestas ves pertinentes como para que puedan hacer un cierre contundente? Y la segunda pregunta es si ya presentaste esto al Cefas, supongo que sí. ¿Qué tanta apertura hay como para incorporar las conclusiones que ustedes están sacando? Sí, claro. Mira, en cuanto a lo de Cefas, sí ya lo presentamos. De hecho, las propuestas las presentamos en compañía de Marta Sánchez en ese momento. Estuvo Ana Laura Alcalde, pero también estuvo Ángeles presente. Les dimos un documento, el informe en extenso, que son 150 páginas, y el resumen ejecutivo, que es parecido al que les acabo de presentar. Y ahí se me olvidó compartir algo con Ulises. Fíjate, Ulises, que una de las preguntas que les hacíamos era el tema de la salud, que es obviamente todo reactivo, como mucho por la desigualdad y por la falta de una atención de check-up antes, etcétera, etcétera. Había un dato que me llamó también mucho la atención de que eran 3 de cada 10, digamos, cuando levantamos este dato, tenían problemas de salud, ¿no? Pero no se podían atender. Y si se atendían era cuando ya estaban enfermas y enfermos, ¿no? Pero me llamó mucho el dato, 3 de cada 10 están enfermos y siguen con sus actividades porque no pueden costearse el tema de la... Por eso, cuando lo platico, porque en esa presentación, muy buena presentación en las jornadas de investigación, y se acercó esta Ana Marina, y me dijo, oye, pues hagamos algo que no sé qué, y ya por eso salió esta propuesta en específico, donde vamos a profundizar más todo esto que tú acabas de mencionar, Ulises, ¿no? A ver, y el objetivo de la anterior investigación no era tanto por ahí, y era más bien como ver dónde estaba lo más urgente, ¿no? Y en educativo, pues hay muchos colegas que ahí en el departamento pues son expertos y tienen muchísimo reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ellos podrían a lo mejor seguir por ahí. Por eso nos inclinamos por el tema de salud. Ahí, perdóname, Lulu, ¿cuál era la primera? Ah, lo de los alumnos. Fíjate que el tema, y que es algo que yo discutí en su momento también con Ana Alcalde en otro contexto, tiene que ver con esta idea de, pues hay un programa de servicio social que es muy puntual, ¿no? Que es el taller de servicio social 1 y 2, del que yo también soy profesor y acompaño esos procesos. Y pues es eso, se sensibilizan, empiezan a atender, ¿no? Tienen, digamos, pero no hay como un programa de voluntariado o de continuidad. Termina el semestre, adiós y se acabó, ¿no? Entonces se corta, y a veces no es por que ellos sean apáticos, sino no hay como esta invitación. Por ejemplo, un poco lo que nos comparte ayer Mario con los programas de pastoral, ¿no? Hay quizás pastoral acercándose un poco a Cefas, pudiera hacer esa vinculación para ofrecer como ese programa de voluntariado que pudiera, donde pudieran ellos, no sé, seguir un semestre más. Yo sé que la gran mayoría, pues lo que quieren es terminar y nos vamos, pero hay gente, yo he visto alumnas y alumnos que terminan, no sé, como muy sensibilizados y con muchas ganas de poder ofrecer algo desde su privilegio, ¿no? Particularmente 2 o 3 de psicología que me dicen, es que con esto me cambió la vida, veo las cosas totalmente distintas. Entonces eso es lindo, ¿no? Pero obviamente no es la generalidad. Yo creo que con un programa institucional se podría hacer un poco más que vincular a eso, ¿no? Un programa de voluntariado, créditos. Por ejemplo, en otras universidades está el tema de los créditos culturales, ¿no? Acá podría ser como créditos sociales, no sé, algo que te facilitara, te diera algún beneficio. No sé si respondí. Y en cuanto a la apertura del Cefas para incorporar tus conclusiones. Pues es que también a mí me tocó la coyuntura de la salida de Alex y recién ahora la convocatoria, ¿no? Donde se quedó Carlos. Yo ya tuve acercamiento con Carlos y obviamente le ofrecí el acompañamiento y todo. Y ya le envié esta presentación ejecutivas que ya tenían Ángeles y Ana Laura. Y con Ana Laura también he hablado un poco. Entonces, pues digamos que la línea de seguimiento es el siguiente proyecto, ¿no? Pero depende un poco que se apruebe, bueno, y si no se aprueba también también voy a andar de metiche ahí, pero pues siempre facilita más lo otro, ¿no?
Dice Otón que sí había sí hay antecedentes. Sí hicimos toda esa recopilación, Otón, y hay bastante material, ¿eh? Y por eso también decidimos ya no hacer tanto como el diagnóstico, sino generar ese documento de propuestas, porque sí había bastante material. También alguno de ello, de este material, elaborado en compañía de, por ejemplo, de alumnos de arquitectura, ¿no? Que hicieron todo un mapeo muy, muy interesante. O sea, sí hay documentación, pero bueno, sabemos que el tema acá, pues es el sobrediagnóstico, ¿no? Más bien lo que tendremos que hacer con esa información es generar estrategias de atención ya puntuales, que era un poco la intención del proyecto. Perdón, estaba Cristina y Iván para cerrar, pero después les invito a no irse para ver qué sucede en las próximas 2, 3 sesiones, un poquito de organización. Entonces, bueno, muy, muy puntuales, si puedes, Cristina primero y Iván. Bueno, yo voy a reducir en una. Yo siempre he tenido la duda y no sé si fue con lo que empezaste, pero a lo mejor estaba yo un poco distraída. Bueno, es que yo pienso un poco en el modelo del SESCOM, ¿no? O sea, pienso cuál es el modelo del SESCOM, si está explícito, porque, por ejemplo, pienso en, no sé, en muchos centros comunitarios que hay, con muchos modelos distintos, por así decirlo, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido eso, ¿no? Que el SESCOM, todo lo que dijiste y que además la gente percibe, ¿no? Que está encapsulado en sí mismo, que solamente ofrece pero no escucha, como que no se abre a las necesidades, no acompaña en realidad, ¿no? Solamente es como de, bueno, esto hay, ¿no? Y entonces yo siempre había, bueno, tenido la curiosidad de si el modelo del SESCOM, de, bueno, esto es lo que es el SESCOM y esto es lo que es, y si era congruente con lo que, finalmente con su práctica, ¿me explico? O si, como en otros lugares, donde los centros comunitarios generan procesos organizativos, acompañan fuera de la, pues, del recinto, por así decirlo, ¿no? Tengo otras, pero creo que esta es así. Sí, mira, por ejemplo, ahí sí dije la misión, por eso empecé con la misión del SESCOM, ¿no? Que es contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria y promover el desarrollo de personas y grupos en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión mediante actividades, proyectos que respondan a las problemáticas sociales desde una perspectiva ignaciana. Entonces, tiene esos dos componentes desde mi punto de vista, ¿no? Un centro comunitario que de alguna manera vincula, sirve de puente con las capacidades, fortalezas que tiene la propia Ibero, y que desde el privilegio de las y los estudiantes que tienen estudiar ahí, pues se puede generar procesos comunitarios. En la realidad, pues no pasa eso, ¿no? Todo lo que acabas de decir es más un asunto de gestión administrativa, de cumplir metas, de generar vínculos con la colonia. Entonces está, en términos comunitarios, desde mi punto de vista, tiene muchas áreas de oportunidad para vincularse con las vecinas y vecinos de ahí, de San Pedro de los Hernández, ¿no? No hay como, pues yo creo que es eso, hay que trabajar en lo comunitario, si se quiere generar. Y también es cierto, el SESCOM tiene, pues es el nombre, Centro Educativo, Centro de Servicios Educativos y de servicio a la comunidad. O sea, son servicios, no son procesos comunitarios, ¿no? Pero yo creo que podría ser todavía, desde mi punto de vista, tener un mayor alcance, sin duda. Porque aparte, pues la Ibero tiene unos recursos, unas capacidades, y en la gente que estábamos ahí, no pienso en otra cosa, ¿no? Para poder ir cerrando como estas brechas y no ver a los vecinos de San Pedro de los Hernández como el vecino pobre, ¿no? Sino empezar a reconocerlos como nuestros vecinos. Que eso, digamos, en términos simbólicos es tontería. O sea, pasas el libramiento y es otro mundo, ¿no? O sea, pero es igual en todos lados aquí en México. Pasas una calle y ya estás en otra realidad totalmente distinta. No sé si respondí, pero bueno. Iván, adelante, perdón. Sí, Sí, último.